Buenas noches, amigos del misterio. Esta noche vas a vivir unos relatos contados por mí. Ponte los auriculares, apaga las luces y prepárate para vivir 3 historias reales de Doctor Siniestro. Bienvenido y prepárate para entrar en el mundo de Doctor Siniestro. Poco después de empezar mi segundo año de uni, conocí a un chaval llamado Andy Stalker. Y nuestra amistad siguió un cierto patrón, uno que invariablemente implicaba que él me sacaba de problemas, como aquella vez que me consiguió trabajo en el bar donde era supervisor y yo, de algún modo, perdí los zapatos. Tuve que llamarlo para decirle algo como: «Tío, no puedo ir a currar, he perdido los zapatos», y cuando le aseguré que no era una excusa, me prestó dinero para un taxi al centro y poder comprarme un par nuevo. Y esa fue solo una de las muchas veces que me sacó las castañas del fuego. Para cuando nos graduamos, yo habría hecho prácticamente cualquier cosa por Stalker, pero no sabía que esa promesa de cualquier cosa iba a ponerse a prueba de la forma más dura posible. Tras graduarnos, Stalker y yo acabamos viviendo juntos. Aproximadamente un año después, anunció que viajaría por Tailandia durante 6 meses. Me dolió que se fuera, pero me alegraba mucho que hiciera algo tan guay. Cuando llegó el día de su partida, hubo abrazos de oso para todos. Después seguimos en contacto y así me enteré de que iba a quedarse en Tailandia otros 6 meses. Pero 1 o 2 meses más tarde dejó de responder a mis correos. Al principio no le di importancia, pero cuando una semana sin saber de él se convirtió en 3, le mandé un mensaje preguntándole si estaba bien y cómo iba el viaje. Una semana después respondió diciendo que todo estaba bien y que estaba en el extremo norte de Tailandia visitando una especie de comuna. Explicó que había un pueblo en medio de la nada donde los turistas podían vivir salvajes un tiempo antes de volver a la civilización. Había estado haciendo de todo. Aprendió a conducir, a hacer tatuajes tradicionales tailandeses, visitó templos budistas para hacer una especie de formación de monje también. Así que lo de la comuna me pareció otra de sus aventurillas. Ese mensaje fue lo último que supe de Stalker por email. Cuando pasaron 2 meses completos sin noticias, empecé a preocuparme pensando que quizá se había despegado de nosotros, que había hecho nuevos amigos entre la gente con la que viajaba. Me dolía pensar que no le importaba lo suficiente como para escribirme, pero yo no era su dueño, y esos pensamientos me hacían sentir culpable, así que reprimí las preocupaciones y las ignoré. Hasta que, quizá una semana después de que se cumplieran esos 2 meses de silencio, me llamó la madre de Stalker, y no sonaba nada contenta. Pensé que Stalker estaría en contacto con su madre por prioridad. Saber que no lo hacía solo reforzó mi inquietud. Cuando le dije que yo tampoco había sabido nada, me dijo que iba a contactar con la policía en Tailandia para denunciar su desaparición. Le pedí que me mantuviera al tanto y cuando lo hizo no fueron buenas noticias. La policía tailandesa localizó a Stalker en una pequeña comuna selvática cerca de la frontera con Myanmar. Él insistió en que estaba bien y que estaba allí por voluntad propia, así que no podían arrastrarlo de vuelta a Bangkok, ya que su visado seguía vigente. Pero cuando le pidieron que se pusiera en contacto con su familia porque estaban preocupados, Stalker no lo hizo. La policía también dijo que lo vieron con muy mal aspecto y por la forma en que les hablaba, sospechaban que o bien estaba abusando de drogas o bien sufría algún tipo de crisis de salud mental. Y nosotros estábamos devastados. Algo pasaba allí y Stalker estaba sufriendo. No tenía ni idea de qué hacer, pero resultó que la madre de Stalker sí tenía un plan. El padre de Stalker había fallecido años atrás y como su hermana era discapacitada y su madre tenía problemas de salud, ellas no estaban en condiciones de volar a Tailandia. Pero yo sí tenía los medios y las ganas. Lo único que me faltaba era financiación. La madre, Sue, dijo que ella y la hermana que estaban dispuestas a financiar todo el viaje. Era algo surrealista, la verdad. No solo por lo que me pedían, sino porque pensé que si acaso sería Stalker quien tendría que rescatarme a mí de algo así, pero no habría rechazado la petición ni en 1.000.000 de años. Así que, tras organizar el tiempo libre en el trabajo, volé a Tailandia a traer a Stalker a casa. Después de un vuelo de 17 horas, estaba reventado.
Las primeras 24 horas las dediqué a descansar y ajustar el horario. Cuando ya estaba en pie, Sue, la madre de Andy, me envió por correo los detalles de a dónde tenía que ir y qué debía hacer. Aquel vuelo de 17 horas resultó ser solo la primera etapa. La siguiente era un viaje en autobús de 14 horas desde Bangkok hasta un pueblo del extremo norte llamado Nansoi. Ese viaje en bus hizo que el vuelo pareciera fácil, y fue aún peor porque me mareé muchísimo en los tramos más bacheados. En Nansoi me reuní con un guía local llamado Prem. Había oído hablar del remoto poblado selvático donde los turistas occidentales se volvían nativos y la madre de Stalker había arreglado que me guiara, pero no hasta el final. Prem me dijo que el área a la que yo quería llegar estaba llena de gente mala, contrabandistas, bandidos, rebeldes armados y agricultores de amapola con fusiles guardando sus campos. Era completamente sin ley. Por eso la comuna de Stalker había elegido establecerse allí, para hacer lo que quisieran cuando quisieran, aunque suene bien en la superficie. Prem me aseguró lo contrario. Los informes que había oído eran que era un pueblo de Faran extranjeros locos. Dijo que el pueblo se había llamado antes Wat Kaon y que lo habitaban muchos tailandeses. Pero a medida que se fueron mudando más Faran locos, los tailandeses empezaron a irse. 10 años después, apenas quedaba un puñado de tailandeses haciendo de intermediarios para los Faran, que llamaban al lugar Peacetum. Yo le dije a Prem que si un grupo de hippies podía vivir allí, nosotros también estaríamos bien. Prem me dijo que no era el caso. Peacetum pagaba una fuerte protección a los contrabandistas y no podías simplemente presentarte y pedir vivir allí. Te reclutaban en sitios como Bangkok o Phuket y solo gente fanáticamente entregada a su causa. Eso no sonaba nada hasta el Stalker. Lo único a lo que lo vi fanáticamente entregado fue a su club de fútbol, el Huddersfield Town, pero sabíamos que él estaba allí, así que no iba a dar marcha atrás después de llegar tan lejos. Prem dijo que el trayecto a pie hasta Peacetum tomaría 2 días, con noche en un pueblo llamado Wat Kareni. El único problema era que estaba en manos de rebeldes birmanos. Impresionaba ver tanta gente armada, muchos con pinta de adolescentes. Pero la caminata de 9 horas por la selva fue tan dura que estaba demasiado exhausto para preocuparme. Solo quería comida y un sitio para acostarme, y el pueblo tenía ambas cosas. Tras cenar nos llevaron al sitio donde dormiríamos. Estábamos hechos polvo, deseando solo dormir, pero sobre las 9 de la noche, un joven con un arma asomó la cabeza por la choza y dijo algo a Prem en birmano. Prem dijo que teníamos que ir a la plaza del pueblo. Cada noche el comandante rebelde daba un discurso y todos, incluidos los invitados, debían estar allí. Cruzamos el pueblo hasta un claro entre casas. Había unas 100 personas en semicírculo alrededor de 2 hombres. Todos los que me veían se quedaban mirándome. Entre la gente había rebeldes birmanos reconocibles por trozos de camuflaje y las armas al hombro. De los 2 delante, uno estaba de pie y el otro de rodillas con las manos atadas a la espalda. Le pregunté a Prem qué pasaba, pero no lo sabía. Yo esperaba que Prem pudiera tranquilizarme, asegurando que no iban a matar al arrodillado, pero no pudo. No porque no hablara birmano, sino porque eso era exactamente lo que iba a ocurrir. El que estaba de pie dio un discurso sobre cómo el otro era un traidor y al final levantó un arma mientras varios voluntarios se ofrecían. Le dio la pistola a uno. El voluntario dio un paso al frente y acribilló al arrodillado. Hubo una gran ovación. Ben y yo nos quedamos en shock, de pie en silencio, mientras la gente corría a patear y pisotear el cadáver. Solo entonces fue seguro volver a nuestra choza e intentar dormir. Como imaginarás, el sueño no llegó fácil. Recuerdo estar tumbado, oyendo disparos al aire en celebración, y Prem susurró. No deberíamos haber venido, Owen. Tenía razón. Estaba aterrorizado. Pero igual de cierto era que tenía que estar allí. No tenía otra que seguir. Irme habría sido lo más fácil del mundo, pero pensaba que había más posibilidades de ver volar un cerdo por la selva. Aguantamos, dormimos algo y al amanecer ya estábamos en marcha de nuevo. Caminar por la selva era muy estresante. A veces daba miedo porque había tigres patrullando las mismas zonas, y la mayoría del tiempo era agotador por el calor y la humedad y desorientador porque todo me parecía igual. Prem caminó conmigo unas horas y al llegar a un arroyo pequeño se detuvo y dijo que hasta allí llegaba. Le pedí que siguiera conmigo. Casi le supliqué. Lo sentía,
pero no podía. La forma en que me deseó suerte, con expresión triste, me hizo pensar, voy a morir aquí, ¿verdad? Estaba cagado de miedo, pero Prem me dijo que si seguía el arroyo, llegaría a Peacetún antes del atardecer. 2 advertencias. Si ves un tigre, no corras de inmediato. Si carga, lánzale la mochila y entonces intenta huir. Y segunda, había un pueblo más adelante, el único antes de Peacetún, no debía detenerme. Lo entendí cuando lo vi. Prem dijo que era un mal sitio, popular entre bandidos. Si me paraba, me estafarían, y si no me movía rápido, me perseguirían para robarme y hacerme daño. Pero lo primero que vi acercándome no fueron hombres armados, sino niños jugando junto al arroyo. Curiosos al ver a un farán acercarse al pueblo, caminaron hacia mí para cotillear. Uno llevaba lo que parecía una lata de pintura y bebía de ella. Estaban junto al agua, así que asumí que era agua, pero cuando la niña se acercó, olí los vapores. Se estaba bebiendo el disolvente. Me quedé tan en shock que le solté en inglés. ¿Pero qué demonios estás bebiendo? Obviamente no me entendía, y aunque hablara inglés, no sé si lo habría entendido. Estaba completamente colocada. La niña borracha se rió de mí y sus amigos también. No sé si ellos también estaban colgados, pero me siguieron por el pueblo hasta que los adultos los apartaron. Me ofrecieron de todo caminando por ese pueblo. Drogas, mujeres, karmas, una esposa. Lo que imaginaras. Cuando por fin lo crucé, no sabía que me daba más miedo, tigres o bandidos. Pasaron unas horas y no apareció ningún hombre armado entre los árboles. Pensé que lo peor ya había pasado. Me equivocaba. Casi al atardecer y otra agrupación de casas río arriba. A menos de 50 metros salieron 2 tipos a mi encuentro. Eran blancos, muy morenos de sol, con pelo rubio arena y llevaban lanzas primitivas. Al acercarse, me las apuntaron. Uno, con acento australiano, dijo: «Parece que estás un poco perdido, colega. Mejor date la vuelta antes de que te hagas daño». Estaba tan cansado que apenas podía hablar, pero logré explicar que buscaba a un chaval llamado Randy, quizá conocido como Stalker. El otro, con acento alemán o austríaco, dijo que allí no vivía ningún Andy y exigió saber quién era yo. Dejé claro que era su amigo y que, si no estaba, solo quería saber a dónde había ido. Se ablandaron un poco, bajaron las lanzas y, tras decirme que esperara, uno corrió de vuelta al poblado. Volvió minutos después, que sintió al compañero y éste me condujo al interior. No sé si recordáis lo de Chazensead en 2020, pero verlo en las noticias me recordó mucho a Peacetún, a diferencia de otros pueblos que había visto limpios y ordenados, salvo aquel otro que ya imaginaréis. Este tenía grafitis por todas partes. Todo estaba descuidado, caótico. Tambores, gente bailando desnuda, olor a marihuana y pachulí. Y también había gente armada, con gafas de sol, con pinta siniestra. El australiano de la lanza me dejó frente a una casa de hormigón y dijo: «Listo, colega. Suerte», y se fue. Entré y vi a un tipo delgado y peludo mirándome desde una mesa. Tardé unos 10 segundos en darme cuenta de que el clon de Charles Manson era Stalker. Dije: «Vale». Y como si también tardara un segundo en reconocerme, se le iluminaron los ojos y gritó: «Owen». Actuó como siempre. Tras un gran abrazo, me preguntó qué hacía en Tailandia. Le dije que había ido a llevarlo a casa. Y ni siquiera reaccionó mal. Solo preguntó, muy tranquilo pero confundido: «¿En serio? ¿Por qué?». Ahí empezó la cuesta abajo. Le dije que se mirase al espejo, lo delgado que estaba, lo loco que parecía con el pelo y la barba largos. Stalker lo tomó como un insulto y empezó a preguntarme cuál era mi problema. Perdí los papeles. Le solté que mi problema era que había asustado tanto a su madre y a su hermana que me habían pagado para traerlo, o al menos intentarlo, y que también tenía un gran problema con que actuara como si no pasara nada, como si no se hubiera dado un giro de 180 grados para vivir como un hippie en uno de los lugares más peligrosos del planeta. Hubo gritos hasta que entró un tipo con pinta de querer partirme la cara en defensa de Stalker. Nos calmamos y Stalker dijo que me había conseguido una cama para dormir. Mientras cargábamos un colchón a su choza de piedra, Stalker se disculpó, pero solo por hacerse el distante y fingir que no había abandonado la vida, porque eso era exactamente lo que pretendía. Dijo que no fue hasta llegar a Tailandia cuando se dio cuenta de cuánto odiaba su vida en casa.
soltó un discurso sobre lo corrupto del sistema y su negativa a ser un esclavo salarial hasta morir. En parte, tenía sentido. La vida no es justa. Pero su solución era rendirse. Cuando le hablé de lo preocupada que estaba su familia, di que le tocaba, pero exigió cambiar de tema y hablar de ello por la mañana. No insistí. Sabía que hacerle pensar en la familia era el camino para que volviera. Podía esperar. Pensé que terminaríamos ese día caminando de vuelta a la civilización. En realidad, terminó con la sensación de que nunca me dejarían ir. A la mañana siguiente, tras desayunar, Stalker quiso enseñarme el pueblo. Fue básicamente una gira de propaganda sobre lo bien que se podía vivir allí. Yo no tragué y le saqué todo lo bueno de la vida en casa. De nuevo, vi que le estaba llegando. Después de comer, dijo que tenía que hacer algo. Le dije que fuera, que yo le esperaba, y pensé aprovechar para dormir. Pero apenas me quité las botas, apareció su nueva novia, Leila, pidiendo hablar. Me puse nervioso al instante. Se notaba que no estaba contenta conmigo. Cuando le respondí que sí, que pensaba llevarme a Stalker a casa, se volvió loca. Dijo que quería arruinarle la vida, romper su relación y traer mala energía al pueblo. Le dije que no, pero Leila no tragó. Me dijo que me fuera y no volviera. Cuando me negué, sacó una navaja grande. Creo que me reí por nervios y le solté. ¿Qué? ¿Vas a apuñalarme en el pueblo de La Paz? No pensé que hablara en serio. La tomé por una tía desequilibrada intentando asustarme. Cuando de verdad se me abalanzó para apuñalarme, no me lo creí. Empecé a gritar, ¿qué haces? A todo pulmón, sabiendo que mi mejor oportunidad era alertar a otros. La choza era minúscula. En nada me vi acorralado y sin más remedio que defenderme. No me gustó lo que hice. No saqué ningún placer, pero la golpeé. El impacto la hizo tambalearse, con un hilillo de sangre en la nariz justo cuando Stalker y otros entraban corriendo. Leila empezó a gritar que la había golpeado sin motivo y me sacaron a rastras hacia una especie de celda improvisada. Stalker estaba allí, pero no era de los que me agarraban. Tenía el semblante desolado cuando admití que la había golpeado, más aún cuando repetía: «Tío, te juro que ella intentó apuñalarme mientras me arrastraba. No sé qué habría hecho yo en su lugar, así que no le guardo rencor por quedarse quieto». Pero en ese momento, encerrado en un cobertizo con una turba armada afuera y Stalker sin hacer nada, estaba furioso. La rabia duró poco, porque tras la visita de alguien cuya cara no vi, solo sentí miedo. No vi su cara porque estaba al otro lado de la puerta cuando habló. Me dijeron que me castigarían públicamente por pegarle a la novia de Stalker. Mi primera idea fue: ¿cómo? Lo pregunté, pero lo único que oí fueron pasos alejándose. No me avergüenza decir que nunca he estado tan asustado en mi vida. Honestamente pensé que iban a matarme. No podía quitarme de la cabeza la imagen del hombre arrodillado al que dispararon y lo contenta estaba la gente. Estaba convencido de que eso me pasaría a mí. Intentar escapar significaba que el guardia de fuera me dispararía. Me quedé quieto esperando una oportunidad mejor. Ya de noche oí a alguien acercarse al guardia y reconocí la voz de Stalker. Alivio, pensé que vendría a soltarme, pero cuando abrió la puerta y lo vi con una pistola en la mano, se me cayó el alma a los pies. Le pregunté para qué era el arma. No respondió, solo me dijo que me levantara y saliera. Cuando lo hice señaló la selva y me dijo que caminara. Le pregunté por qué llevaba la pistola, una y otra vez. No dijo nada y me cayó la ficha. Iban a dispararme, y Stalker se había ofrecido a hacerlo. Le supliqué que no lo hiciera. Le recordé nuestros momentos, que su madre lo echaba de menos y solo dijo: «Cállate y camina, Gun». Cada vez que intenté hacerle entrar en razón, me hizo avanzar, hasta que, ya en la selva, me ordenó detenerme. Entonces me dijo que me diera la vuelta, pero no me apuntó. Solo dijo: «Pégame». Repetido por segunda vez, no tenía más sentido. Añadió: «Tiene que parecer real». Entendí su plan. Le pregunté dónde. Me dijo que lo hiciera ya. Le pegué. Apunté a los labios. Funcionó demasiado bien. Escupió sangre. Me disculpé. Stalker negó con la cabeza. Escupió otra vez con la mano en alto como diciendo: «Tranqui, yo te lo pedí». Me dijo que, cuando yo estuviera a salvo, dispararía 3 tiros al aire. Diría que eran hacia mí, que le golpeé y huí. Después
Yo tendría que llegar al siguiente pueblo por mi cuenta, caminando toda la noche. Me dio una linterna y una brújula y me dijo que siguiera hacia el norte, pasara lo que pasara. Me deseó suerte. Lo último fue hacerme prometer algo, y eché a correr. Oí los tiros tras de mí, y por retorcido que suene, me alegré. Significaba que tenía que moverme ya, y quizá también espantarán animales que de otro modo podrían haberme convertido en cena. No me tomó toda la noche llegar al pueblo, aunque escuché gritos a lo lejos. Seguramente habían mandado grupos a buscarme. Por suerte, Stalker me había dado tanta ventaja que no me alcanzaron, ni siquiera caminando. El pensar en qué me harían si me atrapaban era aterrador. Cuando llegué, llamé a la primera puerta. En otro sitio te mandarían a paseo por despertarles a medianoche. La familia tailandesa fue increíblemente amable. Por la mañana me ayudaron a volver a Nassoi, donde me reuní con Prem. Al verme vivo, no lo creyó. Nos alegramos tanto que hasta nos abrazamos. Después, desandar lo andado, otras 13-14 horas de bus a Bangkok. Lo más difícil vino al volver al Reino Unido, ver a la madre de Stalker y cumplir la promesa que le hice. Implicaba mentirle y decirle que estaba muerto. Me dijo que no podía irse, que si lo intentaba habría heridos, que no podía permitirlo, que estaba demasiado metido como para volver, que no se adaptaría, que sería un desastre. Así que, todo considerado, era mejor que su madre y su hermana creyeran que había muerto. Yo no estaba de acuerdo. Aunque prometí convencerlas, no pude hacerlo. Lo intenté, pero me derrumbé a los pocos segundos y tuve que decir la verdad. Había fracasado y probablemente me arrepentiría toda la vida. Confiaron en mí para traer a su hijo y hermano a casa y fui demasiado torpe y débil para conseguirlo. Lloramos juntos mientras ellas intentaban consolarme diciéndome que hice lo que pude y agradecían el intento. Pero eso no aliviaba la sensación de fracaso personal, el pensar que si hubiera hecho las cosas de otra manera, Stalker estaría con nosotras, y no a 16.000 kilómetros, en un lugar que pretendía ser el cielo y resultó ser el infierno. A principios de los 90, mi mejor amiga se llamaba Gina. Éramos prácticamente inseparables. Tanto que se volvió un chiste. Algunas personas nos llamaban Jennifer de Henry más Gina. Pensábamos que seguiríamos unidas hasta ser viejas y canosas. Y un día, de la nada, Gina dijo que se mudaba a Nevada. Supongo que no debí sorprenderme del todo, y aquí porque... Un mes antes murió la abuela de Gina y le dejó dinero. Como había que dividir la herencia entre hermanos y primos, esperaba que fueran un par de miles como mucho. Pero cuando pregunté cuánto, Gina dijo que era una cantidad que cambiaba la vida. Técnicamente no tendría que trabajar más. Resulta que su mima era una especie de gurú de inversiones, o más bien contrató a alguien que lo era y puso parte de su pensión a trabajar. A esa persona le fue muy bien. Cuando murió, Mima valía decenas de millones de dólares. Ya sé que el dinero no reemplaza a un ser querido, pero habiendo pasado por ello, joven, un dinerito que te resuelva problemas suaviza un poco el golpe. No del todo, pero algo. Para Gina no fue así. La muerte de su abuela le disparó una ansiedad brutal respecto a la muerte. Empezó a reevaluarlo todo. Se dio cuenta de que odiaba vivir en California, odiaba su trabajo y quería mucho más de la vida. Tras reflexionar, soltó lo de Nevada. Pensé que con ese dinero habría elegido un lugar bonito, no una mansión, no era su estilo, pero al menos una casa. No, cuando me enseñó a dónde se mudaba, me quedé de piedra. No era una casa, sino un parque de caravanas en el desierto, tan destartalado que estaba casi abandonado. Le pidió que fuera a comprobar con ella si era habitable, y esa palabra solo se podía aplicar con generosidad. Aún así, decidí en ese momento, se mudaría y ese parque sería su nuevo hogar. Mi novio y yo la ayudamos a trasladarse y la visitamos 3 semanas después para ver cómo iba. Lo que vimos nos dejó alucinados. Gina pasó de una vida básica a vivir casi totalmente fuera de la red, sin línea telefónica, sin agua corriente, y la electricidad venía de un generador con propano. Pero ojo, no era pobreza autoimpuesta de miseria. Se había montado algo sorprendentemente cómodo.
Para cuando fuimos, tenía la caravana preciosa por dentro y por fuera. Tenía tele con satélite para algunas cadenas locales, un pequeño invernadero para cultivar verduras y encima de la caravana, apuntando al cielo, un telescopio. Pasé de superescéptica a entender totalmente su visión. Tranquilidad, silencio, un desierto bonito dentro de lo que cabe. La única pega eran los términos del alquiler, o la falta de ellos. Pagaba al casero $10 al mes, bastante en B por lo visto. Me preocupaba. Si algo iba mal, el casero no tenía obligación de nada. A Sina le daba igual. Quería independencia sin depender de nadie. Al principio me pareció genial. Mi mejor amiga persiguiendo un sueño nuevo, haciéndolo realidad no solo con el dinero heredado, sino currándoselo. Estaba orgullosa, pero empezaron los problemas. Un día me llamó la hermana de Gina, preocupada por ella. Pensé que sería un problema con la caravana o el casero, pero su hermana dijo que era más psicológico. Era algo que yo ya había visto sin darme cuenta. Antes de la mudanza, a Gina le interesaban muchas cosas, pero no la astronomía. Así que cuando vi el telescopio y pregunté por el nuevo OVNI, dijo que el cielo del desierto era tan claro que le pareció un añadido chulo. Y tenía razón. Debe de ser precioso el cielo nocturno allí, pero no me dijo toda la verdad. Enmascaró el motivo real para mudarse. La siguiente visita fue sin máscaras. Entre mi última visita y esta, pasé por mi primer embarazo y di a luz a mi hija. O sea, hacía casi 8 meses que no la veía. Cuando su hermana me llamó, me asusté y al día siguiente salí hacia Nevada. Gina estaba fuera, cuidando el invernadero. Me vio, corrió a abrazarme y preguntó por mi hija, por cómo era ser madre. Al principio, todo parecía normal. La caravana y el espacio alrededor se veía mejor que nunca. El telescopio seguía en su sitio. Le pregunté cómo estaba. Genial. Nada raro salvo que el aire seco le estaba fastidiando la piel y que iba a hacer rico a quien hiciera su crema hidratante. Sonaba bastante centrada para alguien supuestamente al borde del colapso. Pero entramos y se me cayó la mandíbula. Casi todas las superficies, horizontales y verticales, estaban cubiertas de pósters, cuadros y figuritas. Todo con un tema común. Alienígenas. Fotos enmarcadas de presuntos avistamientos ovni, algunas con placas metálicas grabando fechas y horas. Figuritas de marcianitos verdes por todas partes, la mayoría sacadas de tiendas turísticas cerca del Área 51. Modelos de platillos colgando del techo. Peluches de Liv Legreen por el sofá. Y la estantería repleta con al menos 2 docenas de libros sobre visitas, encuentros y abducciones. Le dije, Gina, ¿hay algo que quieras contarme sobre tu decoración? Suspiró. Mi hermana te llamó, ¿verdad? Lo admití y le pedí otro reconocimiento. Algo te pasa y quiero oírlo de tu boca. Durante la siguiente hora, Gina explicó su nueva obsesión, en apariencia nada alarmante. La muerte de su abuela y la herencia la hicieron replantearse la vida. En esa crisis de cuarto de vida empezó a preguntarse si la verdad estaba ahí fuera. Investigó un poco el fenómeno, o mi poco se hizo mucho, y luego, todo el día, todos los días. Le fascinaba todo del tema. En la superficie parecía inocuo, pero no era un interés casual. En pocas palabras siguió escuchando horrorizada. Gina pensó largo y tendido sobre su propósito en el mundo y quién era, y decidió que no pertenecía a la Tierra. Y no lo decía en un sentido autodestructivo, no del todo. Convencida de que su origen estaba en otro planeta fuera de nuestro sistema solar, suscribía la idea de alienígenas entre nosotros, no en plan traje de piel, sino como almas extraterrestres plantadas en personas. Ella era una de ellas, y había más. Llevaba tiempo siguiendo avistamientos en Norteamérica y decía haber notado un aumento drástico. También decía que había más actividad alrededor del Área 51 que vigilaba con frecuencia. Llegó a la conclusión impactante de que estaba a punto de regresar a casa. Escuché en silencio su monólogo, que vendrían a recogerla, que por fin estaría donde siempre perteneció. Fue una montaña rusa emocional. Miedo, tristeza, enfado con quienes ya habían llenado la cabeza de grises y Anunnaki. No sabía si reír, llorar o gritarle. Solo pude escuchar, cada vez más horrorizada, cuando reveló que volvería a casa muy pronto, quizá esa misma noche.
Gina estaba tan segura de que la visitarían que me invitó a quedarme para presenciarlo, y aunque no la recogieran, decía que los ovnis hacían pasadas por su caravana. Si me quedaba despierta, los vería. Con el teléfono del casero llamé a mi novio para contarle que me quedaría a vigilarla. Me ofreció venir. Dije que no. Quería que pareciera una pijamada, no una intervención. Volví a la caravana intentando mantener a Gina centrada en lo terrenal. Instituto, pelis, cosas de California. Lo último que quería era hablar de aliens porque no sabía aún cómo confrontarla. Creí que lo llevaba bien. Parecía contenta sin hablar del tema. De pronto miró el reloj y dijo: «Vale, es hora». Me preguntó si quería ir a Vista, como lo llamaba. Una caminata corta hasta un promontorio con vistas al valle. Respondí neutral: «Vale». Pensé que cuando no pasara nada sería mi momento para intervenir y hacerla entrar en razón. Fue un paseo precioso y el cielo nocturno alucinante. Para mi sorpresa, al llegar, empezamos a ver pequeñas luces parpadeando en el horizonte. Gina dijo que mirábamos justo sobre el área 51, que el gobierno usaba tecnología omniinversa para señalar y comunicarse con los extraterrestres. Sugerí que serían vuelos de prueba. He oído que por allí se hacen. Me miró irritada y soltó: «No, Jenny, sé de lo que hablo. No me trates con condescendencia». El estallido me asustó. No me gritaba así desde la uni cuando peleamos por algo serio. Esta vez me dio miedo por unos malditos platillos. Tampoco podía tranquilizarme pensando que estaba drogada o borracha. Estuvo sobria toda la noche. Los ovnis no venían de una botella. Estaban en su cabeza. No insistí. Dije que había oído lo de vuelos de prueba y que no era experta. Gina se calmó un poco y siguió explicando su proceso. Llegó un radiocasete. Pensé que era para música durante la vigilia, pero tras su discurso sobre cómo había logrado señalarlos, puso play. Empezaron a sonar bips raros. Gina miró hacia las luces y comenzó a bailar. Eso parecía. Hacía símbolos con brazos y a veces piernas para que los aliens entendieran. Los bips y bops eran arrítmicos, con tonos distintos. No era música, era un código que Gina creía que llamaría su atención. Me quedé muda. Más me sorprendió que mientras hacía su danza, las luces parecían hacerse más grandes, que acercándose. No oía motores, y los aviones se oyen a kilómetros. Además de los bips, había silencio, solo grillos. Era inquietante, pero seguía pensando que eran pruebas de la fuerza aérea. Con Gina cada vez más exaltada, moviéndose más rápido y rígida, di mi oportunidad para intervenir. «Gina, no creo que sean ovnis. Creo que estás muy alterada y esto se manifiesta como interés por aliens». Me ignoró por completo, brazos y piernas al aire. Juraría que las luces crecían un poco cuando lo hacía. Tal vez un efecto óptico, pero Gina también lo vio. «¿Ves? Está funcionando», dijo jadeando. Y de repente las luces se desvanecieron y se apagaron. Silencio breve. Gina dejó de bailar y se tensó como una cuerda. Luego explotó. Se abalanzó hacia mí gritando: «Lo arruinaste. Venían a por mí y lo echaste a perder tú». Empecé: «No, espera», pero de nada sirvió. Retrocedí un par de pasos. Me embistió. Caímos al suelo. El golpe me dejó sin aire. No podía respirar bien. Al instante tenía sus manos al cuello, apretando con todas sus fuerzas. Chillaba que lo había arruinado todo, que me iba a matar. Intenté agarrarle la muñeca. Apartó la mano y me pegó un puñetazo en la cara que me hizo ver blanco un segundo. Intenté levantar la cabeza. Otro puñetazo y probé sangre. Si hubiera sido un hombre, habría estado en apuros, pero cuando empecé a luchar de verdad, logré quitármela de encima. Siempre fui más alta y atlética. No fue fácil, pero no tardé en dominarla. Entonces fui yo quien gritó que se calmara o empezaría a golpearla de vuelta. Se revolvió mucho. Intentó morderme. Cuando se cansó, empezó a hablar. Ahí pude calmarla, preguntándole qué demonios le pasaba. Gina se derrumbó. No os aburriré con los detalles de lo que vino después, pero digamos que Gina ya no vive en el parque de caravanas. Vive más cerca de casa y lleva una vida bastante normal, dadas las circunstancias. Lo más raro para mí es que sigue interesada en ovnis y cosas de alienígenas,
pero ahora lo hace de forma sana y hasta con humor, sin dejar que le consuma la vida. Lo que le pasó, su obsesión y sus delirios, fue la manifestación de un problema más profundo. Empezó cuando sintió que su vida no tenía propósito, agravado por el duelo por su abuela, que descubrió que no había superado hasta después de nuestra gran pelea. Ahora hace voluntariado con animales y seguimos quedando cuando podemos. A veces se disculpa por atacarme aquella noche. Yo le digo que ya es agua pasada. Haría falta mucho más que unos puñetazos en el desierto para arruinar una amistad tan perfecta como la nuestra. Hace mucho tiempo, cuando era más joven, recorría el país en moto viviendo como un nómada. Podría escribir un libro sobre por qué decidí vivir así, pero voy a saltarme todo eso para contar quizá la historia más inquietante y aterradora de todos mis viajes. Me alojaba en todo tipo de sitios, hoteles, moteles, holiday inns, como dicen, pero a veces no había suerte con colchón blando o puerta con cerrojo y tenía que rogar, pedir prestado o buscarme un lugar donde dormir. Una vez, en Wyoming, conduje horas de noche sin ver ni una gasolinera. Por fin llegué a un pueblito con un bar que seguía abierto. Una forma fiable de encontrar sofá era invitar a un parroquiano a un par de cervezas y ofrecer llevarlo a casa a cambio de un lugar para dormir. Por lo general era bastante seguro. El 99% se desmayaba al tocar cualquier superficie blanda. Yo me duchaba, me servía algo de la nevera pidiendo permiso y roncaba unas horas. En general, nadie quería hacerme daño, pero siempre hay una excepción que confirma la regla. Aquel día vi el bar, mi única opción seria. Aparqué la moto y entré. Enseguida vi a mi candidato apoyado en la barra, un tipo grande y regordete como un Papá Noel pelirrojo, echándose unas risas con el barman que lo llamaba por su nombre. Me senté a unos taburetes de distancia, pedí una cerveza, y como no me había visto antes, el tipo se puso a preguntarme de dónde venía. Le conté mi historia, le compré una cerveza cuando se le acabó y en nada hablábamos como viejos amigos. Cambiamos historias, hablamos de deportes hasta que el camarero, con cariño, nos mandó a paseo y a cerrar la noche. El pelirrojo Ron dijo que su mujer estaba en casa de su hermana, así que ni necesitaba pedir permiso para que un motero peludo durmiera en la habitación de invitados. Como solo había tomado un par de cervezas, llevé a Ron a su casa en mi moto. Dentro tomamos un par más y tras enseñarme el cuarto, Ron me deseó buenas noches. Debería de haber caído redondo al apoyar la cabeza, pero algo que Ron dijo antes de retirarnos me rondaba la mente. Hizo más preguntas sobre lo que yo hacía y, quizá por la cerveza, solté que ser una piedra rodante significaba tener muchos contactos pero ninguna constante. Lo que quise decir se resumía en una de sus preguntas antes de acostarnos. Entonces, si te pasara algo me dices que no hay nadie que vendría a buscarte. En su momento era motivo de orgullo. Ser realmente independiente, vivir fuera del radar. Solo yo, mi moto y la carretera. Pero tiene desventajas. No las exploré con Ron esa noche, pero él las captó con esa pregunta. La forma en que me miró antes de despedirnos me hizo pensar que no era una pregunta casual. Supongo que fue el efecto adicional de las cervezas y mi nula tolerancia al alcohol, dejando que una sensación de alarma me subiera muy despacio. Y tumbado allí pensé que prefería volver a la carretera a intentar dormir en esa casa. No era bueno confiando en desconocidos. A veces prefería dormir fuera que desmayarme ante extraños sudosos. Cuando tuve esa sensación, me levanté sin hacer ruido y empecé a vestirme. Me puse camisa y pantalones y al estar atándome las botas, escuché un ruido en el pasillo. En cualquier otro momento habría pensado que era el dueño yendo al baño y no me habría inquietado. Pero esta vez, oír crujir la tabla del suelo me dejó helado, con los cordones a medio hacer. No me moví ni hablé. Sabía que había alguien fuera de la puerta quieto. No sabía si era Ron, alguien que entró, o su mujer volviendo antes de lo previsto. Pasaron unos segundos sin saber qué hacer. Al terminar de atarme y ponerme en pie, Ron decidió por mí. Entró de golpe en la habitación con un mono y alguna máscara, pero por la complexión supe que era él. Se me lanzó con un mazo en la mano, pero gracias a lo que había bebido,
sus golpes que eran potentes pero muy imprecisos. Esquivé a un lado, luego al otro, me coloqué detrás para intentar rodearle el cuello con el brazo. Tenía suficiente entrenamiento mano a mano del cuerpo de marines como para hacerlo. Lo que no esperaba es que Ron simplemente se dejara caer de culo aplastándome casi hasta matarme. No solo me sacó el aire, casi me parte la columna cuando 300 libras de músculo y tripa me estamparon contra el suelo. Tuve que asegurarme de no estar roto antes de intentar levantarme. Para cuando lo intenté, ya era tarde. Ron no se levantó. Se giró, quedando aún encima de mí, y no sé por qué intentó esto. Su remate fue meterme los dedos en la boca, supongo que para asfixiarme. Ahí pensé que el alcohol le había nublado demasiado el juicio porque aún podía respirar y me dio la oportunidad de morderle con todas mis fuerzas. Cuando hundí los dientes, Ron soltó un grito tan fuerte que pensé que me había reventado los tímpanos. Sacó los dedos tan brusco que perdió el equilibrio, lo justo para que yo me escabullera mientras se miraba la mano sangrando. Al verme levantar, intentó hacer lo mismo, pero sin poder apoyar la mano mordida, pude adelantarme. Le metí la puntera de la bota en la barbilla, tirándole la máscara. La primera patada no lo dejó cao, la segunda sí. Tras otro zapatazo, Ron quedó inconsciente, roncando. Recuerdo ver burbujear sangre en su nariz mientras me vestía a toda velocidad, aterrorizado de que despertara y repitiéramos el baile. Ya vestido, corría a la moto. Podría haberla robado. Podría haberlo matado. Solo quise irme lo más lejos posible, porque no solo en las pelis a los polis no les gustan los vagabundos. Hey amigos, gracias por escuchar. Pulsa la campanita para que te avise de futuras narraciones y suscríbete al canal Dr. Siniestro. Buenas noches